Soy Pablo Ledesma Neira y tengo un verdadero placer en compartir en esta tarde con todos ustedes y por supuesto más adelante con nuestro gentil invitado. Se trata del José Ordóñez, del doctor José Ordóñez. El doctor José Ordóñez es colega mío, por tanto él es un médico pues con estudios de psiquiatría y que en la actualidad además se dedica a algo particular, que es lo que queremos comunicar a todos ustedes. Se trata de la programación neurolingüística. Así es que, para tratar de este tema, estaremos un poco más adelante con nuestro invitado, el doctor José Ordóñez. Quizás, a modo de anticiparles algo, querría decirles pues que esta es una técnica que está en el ámbito de la psicología, de la psiquiatría, que hay necesidad de ser un profesional formado en esto para poder acceder a esta técnica, que es básicamente una técnica que tiene que ver con la comunicación con los demás y por supuesto con la comunicación consigo mismo, conmigo mismo en este caso. Por tanto, al tener opción de comunicar algo a los demás, pues es sumamente útil en muchas actividades, incluso en actividades comerciales. Por ser de utilidad para comunicarse con uno mismo, es básico y es absolutamente necesario en lo que tiene que ver con los ámbitos de la psicología y de la psiquiatría. Así es que, después de un momento, estaremos regresando ya con nuestro invitado y con este tema súper agradable y súper rico para compartirlo en la tarde de hoy con todos ustedes. En el tercer segmento, ustedes pueden hacer las llamadas que quieran. Recuerden que van a tener 2 psiquiatras y un por si acaso. Si no quieren preguntar algo sobre programación neurolingüística, pues estamos abiertos a contestarles cualquier tipo de pregunta. Así es que ya regresamos con todos ustedes. Un médico psiquiatra también y que nos va a comentar hoy en la tarde, o vamos a conversar un poquito sobre lo que implica esto de la programación neurolingüística. Así es que, José, un agrado especial y particular tenerte aquí en el programa. Bienvenido y muy buenas tardes. Buenas tardes, Pablo. Para mí un placer compartir esta tarde con usted y, como decía un colega ya ido al otro mundo, pero muy querido, a nuestros amigos invisibles. Muchas gracias, José. José, para entrar ya sobre la temática, ten la amabilidad de hacernos conocer qué es esto de la programación neurolingüística, que entre paréntesis de los datos que yo encontré es algo a lo que necesariamente tiene que acceder alguien que tiene una formación psicológica o psiquiátrica. Cuéntanos qué es esto, José, o cómo es la cosa. Bien, la programación neurolingüística se define como el estudio de la estructura de la experiencia subjetiva del ser humano. Quienes hacen PNL no necesariamente son psicólogos y psiquiatras. Legalmente la puede hacer cualquier persona, porque la PNL genera actitud. Es un proceso de un conocimiento de cómo funcionan las estrategias mentales, es decir, la estructura profunda de los procesos mentales. ¿A qué me refiero con esto? A que el ser humano, cuando comunica, habla en contenidos, pero procesa en estructuras. ¿Qué quiere decir? Que encima de un contenido existe una estructura. Por lo general yo suelo explicar de mejor manera este proceso en base a una metáfora, ¿no? Usted puede ver una linda casa y puede fascinarse por una casa por lo bonito que se ve. O sea, ese es el contenido. Pero el rato que usted vive en esa casa, decide comprarla, entra a la casa y se da cuenta de que la madera está polillada o la estructura no está bien, la casa puede caerse. No importa lo bonito que se vea o lo bonito o lo impresionante que se vea, sino que la estructura es lo que importa. Es como decir, en esto se basa mucho la estructura de metáforas. Acabo de ocupar una metáfora para explicar justamente un concepto en estructura, más no en contenido. Entonces el ser humano basa muchos de sus conceptos, sobre todo a nivel de salud mental que he tenido la oportunidad de experimentar, en base a contenidos. Por ejemplo, la gente suele decir, me cae mal, simplemente me cae mal. Entonces, si es que una persona decide aceptar ese lenguaje de me cae mal, simplemente dice, muy bien, usted tiene la opción de aceptar de que le cae mal. Segundo, tiene la opción de desafiar esa pregunta y preguntarle específicamente quién te cae mal.
Entonces, de esa manera, existe una búsqueda en la mente que se llama búsqueda transderivacional, donde va a un punto específico y la persona define de mejor manera su estructura. El ser humano tiene muchas estructuras, una estructura superficial, una estructura profunda. La estructura superficial por lo general es lo que comunicamos, la estructura profunda es lo que pensamos y muchas veces comunicamos menos de lo que pensamos. Entonces la PNL busca sacar la estructura y en base a la estructura generar cambios a nivel de la parte consciente, generar los cambios y luego enviarlos al inconsciente. Por eso es que se llama un metamodelo. Es decir, saca lo mejor de las estructuras de las teorías psicológicas o incluso de las ventas o de otras materias, saca lo mejor de las actitudes incluso de las personas, conforma estructuras y esas estructuras se los enseñan a otras personas para que tengan una actitud o un resultado similar. Por ejemplo, en el estudio de fobias, Bandler, que es el creador de la técnica, y Grinder también, decidieron investigar. Dice, muy bien, necesitamos una cura para fobias, por ejemplo. Perfecto, no investigamos por qué se dan las fobias, sino investigamos a las personas que han superado esas fobias. Se obtiene la estructura y esa estructura se la enseña a otras personas como opción o alternativa de comportamiento para que desarrollen una estrategia similar y procuren tener resultados similares. La PNL se basa en eso, en el estudio de la estructura de la experiencia subjetiva. Además de eso, mantiene muchos postulados, trabaja en líneas de tiempo y otras características de pensamiento holográfico. Un resumen largo, pero... Muchas gracias, José. Me fascina de una manera particular esto que tiene que ver con aquella, no sé si llamarle amalgama o fusión o integración de muchísimas corrientes del pensamiento, ¿no? Que se vaya tomando realmente de cada escuela, de cada posibilidad, cierto tipo de elementos o de ingredientes estructurales, no sé si llamarlos así, que a la final lo que van es o nos van a permitir es obtener un modelo, porque entiendo que es un modelo que evidentemente es de utilidad o de aplicación práctica en cada caso, ¿no es cierto? Así es, cada persona es un ente individual, cada persona tiene su estructura, independientemente del contenido. Muchas veces las personas tienden a generalizar su estructura para diferentes cosas. Pongamos un ejemplo, tanto una estructura para comprar pantalones como para una estructura para enamorarse o una estructura para tener problemas. Pon los ejemplos para que nos vayamos entendiendo. Perfecto. Por lo general las personas suelen decir, muy bien, yo me enamoré, la vi por primera vez, me llenó el corazón, me acerqué, pregunté a otra persona qué opinaba, y simplemente decidí acercarme y conquistarlo. Eso, por ejemplo, en contenido es una estrategia. ¿Ya? Sí, es una estrategia que, vista desde el plano de la PNL,